Tardes, amigos y amigas. Quiero invitarles a leer un pasaje en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a considerar algunos versículos del futuro. A esto se le llama, los estudiosos le llaman la escatología, los estudios del futuro. Apocalipsis 20, dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo a continuación dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí tenemos hartas cosas para reflexionar, meditar. Estamos hablando de cosas que aún no suceden, pero para Dios ya son un hecho. Todo el libro de Apocalipsis son cosas que todavía no están no están realizadas, no han pasado. Ninguna de las cosas, bueno, las del primer capítulo, la de los primeros capítulos de Apocalipsis, acontecieron. Allí estaban las 7 iglesias, ya eso aconteció. Y debe saber usted que cada una de las 7 iglesias a las cuales se le escribió, ahí en Apocalipsis, en el siglo primero, en el día de hoy, están en territorio musulmán, en lo que es la actual Turquía. 90 y tantos por ciento, por no decir el 100%, de religión musulmana. Y hace unos años nos llegaban noticias de cómo se infiltraron falsos hermanos allí a una congregación en Turquía, los asesinaron, los grabaron con sus celulares y la policía hizo vista gorda a la investigación y no hubo mayores detenidos. No estaba pasando en nuestro siglo, está pasando en nuestros años. Hay persecución en algunos países, pero los hermanos dieron su vida por predicar el Evangelio. ¿Has pensado alguna vez por qué personas que en este mundo son importantes, tienen estudios, tienen profesiones, tienen una calidad de vida que tal vez tú desearías? Estas personas lo dejan todo para predicar el Evangelio. ¿Has pensado tú por qué lo hacen? Conocí personalmente un hermano encomendado a la obra que tuvo que decidir entre seguir trabajando en la NASA o dejar todo para predicar el Evangelio. Y obviamente él dejó para predicar el Evangelio. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen?
¿Has pensado tú por qué personas van a lugares inhóspitos, que se enferman de dengue, de malaria, y predican el Evangelio? No importa si mueren en el camino, si se infectan, si están en el hospital, si se contagian, ellos siguen predicando, siguen enseñando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que pienso? Que estos hermanos llegan a entender que todo esto es pasajero, todo esto es ilusorio, son ilusiones. Vi el cambio de rostro de unos jóvenes a los cuales estaban hablando de su futuro y hablaban solamente de estudios, profesiones y un nivel socioeconómico bueno, que obviamente no tiene nada de malo. Todos queremos estudiar, progresar, tener nuestras cosas, suplir nuestras necesidades. Pero mi pregunta fue, ¿y después, tienes una profesión, tienes dinero, has viajado, y después de esto, ¿qué? Mi hermano Leonardo mencionaba, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay una sola vida. Hay personas que dan su vida por el Evangelio, por predicarle a otros. Y aquí encontramos la razón. Entienden que si esas personas no se convierten al Señor, van a estar en este lugar. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El mar entregó los muertos que había en él. ¿Cuántos muertos habrá en el mar? Y cuando aquí hablamos, obviamente nos estamos refiriendo a los cuerpos. En otras épocas eran más los naufragios, eran más las personas desaparecidas en el mar. La gente viajaba mucho en barco, no había otro medio de transporte, era el barco el que se utilizaba, no habían aviones, no habían trenes, no habían automóviles, era el barco la manera en que las personas se transportaban. Y murieron muchos, miles de personas. En el mar hay muchos cuerpos. Y dice que en este fin de los tiempos el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Puedes preguntarte entonces, ¿qué obras? Y la respuesta la encontramos en el libro de Juan. Y esta es la obra que Dios quiere, el Padre quiere, que nosotros creamos en el que Él ha enviado. ¿Y quién es aquel a quien Dios ha enviado? Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me pongo adelante en la fila. El Señor me salvó a pesar de mi vida, de mi situación, de mi condición, y el Señor me perdonó todos mis pecados y quiere hacer lo mismo contigo. ¿Sabes que yo leo este pasaje y no tengo temor, no tengo angustia por mi vida, por mi futuro? Lo que sí me da un poco de tristeza es que hay personas que yo conozco, familiares que yo conozco, seres queridos que van a estar aquí, van a estar en ese lugar, que saben el Evangelio, que conocen la palabra de verdad, que saben que para ir al cielo hay que creer en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Saben que el Señor Jesucristo murió en una cruz para perdonarles de sus pecados. Saben que el Señor Jesucristo pagó la deuda del que cree en Él, pero lo saben
lo saben. Hay personas muy eruditas que saben de la Biblia, pero eso no los hace salvos. Nicodemo, Juan capítulo 3, era un hombre muy docto en la palabra. Tal vez se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria, como los judíos lo hacen hasta el día de hoy. Día tras día repiten los profetas, los salmos, repiten los libros de Moisés. Ellos saben de memoria todo eso, pero ellos no son salvos. Ellos van a estar en el lugar que aquí la Biblia habla de el Hades, la muerte, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Interesante que le llama la muerte segunda, porque nos da pie para preguntar, ¿y cuál es la muerte primera? Bueno, cada uno de nosotros tiene un día determinado y va a partir de este mundo. No se va a poder llevar nada. Hay personas que han acumulado riquezas, han acumulado posesiones, han pensado en el futuro, pero ese futuro es terrenal y han pensado solamente en lo terrenal y tienen riquezas, posesiones y tienen para dejar herencia, pero eso es terrenal, terrenal. Pero no han pensado en el futuro eterno, en el futuro espiritual. El Señor puede decirnos, como a mí me dijo una vez, necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Una buena pregunta. El Señor contando una historia hizo esa pregunta, que penetró en mi mente, en mi corazón. ¿De qué vale tus proyectos de estudio si no tienes a Dios? ¿De qué vale tus proyectos empresariales si no tienes a Dios? Necio. Bueno, la palabra que usamos nosotros es más fuerte, es tonto, tonto. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es que pasando el umbral de la muerte, abriremos nuestros ojos en lo que realmente es real. Esto es una ilusión. Las personas viven 70, 80 años. Estuve la semana pasada en un funeral, en un velorio, donde la persona tenía 97 años. 97 años. Pero qué hermoso el testimonio de esa persona, creyente en el Señor Jesucristo, salvada por la gracia del Señor. Le volveré a ver. Esa es la esperanza que tenemos los creyentes. Da tristeza, da congoja, pero hay esperanza porque le volveremos a ver. Ella está con su Señor y le volveremos a ver cuando partamos de este mundo. Pero imagínense 97 años. La Biblia dice 70, 80 años en los más robustos. ¿Y después? ¿Qué pasa después de la muerte? Un joven, 16 años, no podía dormir. No podía dormir. Le recordaba este pasaje: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sufría. Sabía que no era creyente. Sabía el Evangelio. Pero en su rebeldía no quería creer en el Señor Jesucristo, porque tenía miedo de dejar sus amigos, de cambiar su vida, de cambiar hasta su forma de vestir o de hablar. Tenía muchos miedos que eran totalmente tontos. Es que cuando tú entiendes que estamos hablando de tu vida eterna, cuando tú entiendes que estamos hablando de lo realmente verdadero,
todas las preocupaciones que tienes en este momento son vanas, son vacías. Lo importante es dónde vas a estar tú en la eternidad. Leámoslo para terminar nuevamente. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde estarás tú en la eternidad? ¿Dónde estarás tú cuando partas de este mundo? Cuando tu vida se acabe en este mundo. Y no necesariamente tienes que estar enfermo para partir de este mundo. Conozco una persona, por lo menos 3 o 4 veces ha estado al borde de la muerte y no tenía una enfermedad. Han sido situaciones específicas, accidentes específicos que casi lo hacen partir de este mundo. No es necesario arrastrar una enfermedad para pensar que te vas a morir. Hay personas que arrastran enfermedades y están enfermas durante años y ellos ven partir alrededor suyo a otras personas en accidentes, en enfermedades catastróficas de un día para otro, y ellos todavía siguen vivos y con tratamientos. Es que la vida y la muerte no depende de ti, no depende de mí, depende de nuestro Señor. Y si Él en este día, en esta tarde, en esta noche, viene a pedir tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Y cuando partas de este mundo, ¿dónde estarás? ¿Estarás con el Señor cara a cara? ¿O estarás en este lugar donde dice el que no se halló inscrito en el libro de la vida, lanzado al lago de fuego? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.